Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu precioso nombre en esta santa mañana, día santo del Señor. Reconociendo que soy polvo, Padre, y que no hay nada bueno en mí, pero tú, por tu gracia y tu misericordia, nos has invitado para rogarte que la unción de tu Espíritu nos visite, que habla a nuestra mente y a nuestro corazón en esta mañana. Bendice a cada persona que se ha hecho presente y que podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Quédate con nosotros y bendícenos, pues te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana agradezco a Dios, hermanos, porque la mayoría de nuestro público son niños y jóvenes. Y yo quiero que pongan atención a lo que voy a hablar esta mañana, porque en la vida yo fui uno de ellos que pequeño se me decía de que yo no era bueno, que no me hiciera sueños, que yo no servía para esto ni para lo otro, y ciertamente me afectó mi niñez. Cuando uno es joven y cuando es niño uno tiene sueños, y siempre por haber razón, la gente, la familia te dice, no, tú no eres bueno para nada. Y a veces en el mundo hispano, muchos, no digo que todos, pero hemos crecido pensando que no servimos de bueno para nada. Y investigando en las redes sociales, el título de esta mañana se llama Más allá del sol, haciendo referencia a nuestro himno que cantamos al principio. Y encontré que la NASA está promoviendo viajes, el que quiere ir a la luna, y la NASA está cobrando entre $20 mil millones a $30 mil millones. Poquito. Y aquí hay un padre, él ni sabe, ni pensó que lo iba a ir. Le voy a hacer la pregunta. Si uno de sus dos niños, hermano Armando, él tiene el sueño de ir a la luna, ¿qué usted le diría? Sinceramente. ¿Escucharon? Que luche por su sueño. En otra iglesia un hermano me dijo que le hubiera dicho, estás loco. Eso es imposible llegar. Y la mayoría de los latinos, otras culturas, especialmente los blancos, siempre nos han dicho que nosotros no podemos. A veces a los latinos nos tildan con otras cosas, pero que no se puede. ¿Quién de ustedes conoce a José Hernández Moreno? ¿Alguien sabe quién es José Hernández Moreno? Oh, gracias. Salvó la fiesta. Hay muchos mexicanos y no saben quién es José Hernández Moreno. José Hernández Moreno, hijo de campesinos de Michoacán. Sus padres trabajaron en la Florida cortando verduras y vegetales. Y a los 2 años de edad trabajaban 9 meses allá en Los Ángeles, y regresaban a su tierra a trabajar siempre en la siembra. De los hijos, que parece que 9 hijos tuvo él, uno de los hijos nació en Estados Unidos, José Hernández Moreno. Y él a los 2 años tuvo un sueño que un día iba a llegar al espacio. Imagínate, hijo de ilegales.
Y lo interesante, 9 meses estudiaba en Estados Unidos y los otros no tenía una escuela fija. Siempre estaba cambiando de escuela. Y todos los niños se burlaban de él porque él tenía que trabajar con su familia para ganarse el pan de la familia, trabajando en las fincas. Y él se dormía en las clases. Pero todos los niños se burlaban de él porque él dormía. Claro, llegaba a la escuela cansado. Y yo sé que hay algunos que trabajan en la construcción y yo sé cómo llegan. Pero la maestra de segundo grado, aunque el padre quizás llegó, sus 2 padres hasta tercer grado llegaron, él creía en la educación. Y este padre, un día la maestra se acercó y le dijo, usando ya que él trabajaba en las fincas, que si él podía sembrar un árbol y que cada vez que se iba a México podía arrancarlo, sembrarlo allá y así, ir y venir. Y le preguntó, ¿puede ese árbol dar fruto? Y le dijo, no, se va a morir. Entonces la maestra le dijo, quédese en Estados Unidos y deje que su hijo estudie. Él tenía un sueño muy grande de ser un día un astronauta. Y él dice, su padre le dio 6 consejos. Y esos 6 consejos tienen aplicación bíblica, hermano. Porque vamos a hablar de 2 astronautas que fueron al cielo sin nave espacial. Y vamos a ver las calificaciones. Porque Oiga lo que el padre le dijo. Número 1, campesino. Número 1, lo primero que tenía que hacer es definir tu propósito en la vida. Es más, gracias a Dios, nosotros tenemos un ingeniero que se graduó en aeroespacial. No está con nosotros aquí. Y hay otro que creo que está estudiando lo mismo. Y su padre dijo, define tu propósito en la vida. 2, reconocer qué tan lejos estás de ese propósito. Vayamos pensando espiritualmente, hermano. 3, crear una ruta para saber llegar. 4, prepararte de acuerdo al reto. 5, una expresión muy mexicana, echarle ganas. Y 6, la perseverancia, no darse por vencido. Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y él estudió y se graduó. Él aplicó a la NASA y lo rechazaron 11 veces. Pero a la 6ª vez, ya quería tirar la toalla y la esposa le dijo algo que le sonó. ¿Qué tienen ellos que tú no tengas? Revisa los perfiles de las personas que han estado antes y haz lo mismo. Y él empezó a investigar los perfiles. Uno fue buzo, fue a sacar un curso de buceo. Otro fue piloto, fue a sacar curso de piloto. Se fue a la Rusia a aprender idiomas. Y a la 12ª vez, normalmente esos currículos se mandan en email. Él se presentó a la NASA y aquí, ¡pum!,
Y el que lo atendió era el que contrataba a los astronautas. Y cuando vio en la computadora le dice, oye, y no te das por vencido, que te hemos rechazado a veces. Y él le dijo, si usted me rechaza hoy, el otro año vuelvo a regresar. Y lo contrataron él. Doce veces intentó para entrar a la NASA, para ser un astronauta e ir al espacio. Y él alcanzó su sueño. Pero no es el único que ha ido al espacio hispano. ¿Saben quién es Fran Rubio? ¿Quién es Fran Rubio? Fran Rubio es un salvadoreño. Su madre, una madre soltera, quedó embarazada muy jovencita y se fue a los Estados Unidos y lo dejó con su abuela. Su abuela era la maestra de una escuelita pública allá en ese lugar, como dijo el hermano. Y a los tres años ese muchacho aprendió a leer. Pero ¿saben lo que él dijo? Y esto sí lo escribí porque creo que es muy importante. Él estuvo 6 meses en el espacio. Y cuando habló con su madre, oiga las palabras que le dijo. Es increíble cómo Dios ha permitido que yo esté aquí en el espacio. Hermanos, desde que entré al Evangelio en 1882, desde el púlpito siempre he escuchado, esto no se puede, esto no se puede, esto sí, esto no. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hizo José Hernández? ¿Por qué no miramos los perfiles? En la Biblia hay 2 hombres que fueron al espacio. ¿Por qué no miramos los perfiles? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hermana Daniela, ¿sabes que una que está ahorita encargada de astronauta es una mujer colombiana? Una joven. Y siempre nos han dicho que no podemos, aún desde el púlpito no se puede. ¿Acaso que cuando no le decimos a la agencia Filipenses 4:13, ¿todo qué? Lo que es imposible para el hombre, siempre he escuchado que no se puede, que no se puede y no se puede. Así como desde mi niñez me dijeron que yo no podía esto, que yo no podía lo otro. Vamos a estudiar el perfil del primer astronauta que fue al espacio. Vamos a estudiar la vida de Enoc. La lectura bíblica decía, porque el gran día, Apocalipsis 10, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 24, abramos nuestras Biblias. En el Salmo 24, versículo del 3 al 6. Yo sé que humanamente hablando, ninguno de nosotros puede. Pero Cristo sí puede hacerlo a través de nosotros. Miren lo que dice el libro de Salmos 24, versículo del 3 al 6.
Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación. Pero hay un requisito. ¿De qué? De los que le buscan y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Primer perfil. Necesitamos buscar a Dios. Una cosa es dominar la teoría y otra cosa es tener la experiencia. Y cuando nosotros le decimos a la gente que no se puede, es porque no tenemos experiencia. Hemos tratado miles y miles de veces, hasta nuestros pastores no tienen el valor de decirnos, es que como yo fui a estudiar esto, estudié lo otro, y yo no he podido, mucho menos tú que no has estudiado. Pero bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y subirán al monte de Sión. Vayamos a ver los perfiles de este hombre que viajó al espacio. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Alabado sea el nombre de Dios por esas páginas. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. A la edad de 65 años, aquí es cuando ya uno se está retirando. Mi hermano ya se jubiló. Imagínense, ya a los 65 años este hombre tuvo su primer hijo. La sierva del Señor, es más un detalle que se me olvidó de Frank Rubio. De 17,800 aspirantes para ir al cielo como astronauta, él fue uno de ellos. Cuando estuvo el pastor Medina, él habla de sus doctorados y dijo, y fui becado en la UNAM. Y cuando les preguntan a los mexicanos, ¿y qué es eso? Es que ahí solo van los más intelectuosos. Los más intelectuosos, los que más ganas le echan. ¿Saben lo que la mensajera del Señor dice con respecto a Enón cuando tuvo su hijo Matusalén? En el Hogar Cristiano, página 142, dice lo siguiente. Y eso también está en Profetas y Reyes, si buscan el capítulo Sec y Enoc. ¿Qué ocurrió cuando nació su primer hijo a Enoc? Después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. ¿A qué fue atraído Enoc cuando tuvo su primer hijo? A una relación más íntima con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre,
manifestado en la dávida de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios pueden tener en el Padre Celestial. A la gran pregunta de Apocalipsis 6:17, miren lo que dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo voy a leer de la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Nahum 1, versículos 6 y 7. Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. La misma gran pregunta que se abre en Apocalipsis. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. Versículo 7. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. ¿Es un refugio seguro cuando llegan qué? ¿Quién de los que estamos aquí no tiene dificultades? Y miren lo que sigue diciendo. Él está cerca de los que confían en Él. ¿Qué lección aprendió a través de su Hijo? La confianza que que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Vayamos a otro perfil de Enoc. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren lo que la mensajera dice en Patriarcas y Profetas. Escribí las notas para probar. Hablando del 5:22, dice en la página 72, el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres. Miren lo que Enoc hacía. Ora como esposo, ora como padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración con Dios? ¿O mi vida también? En la página 72-73 sigue diciendo ella. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes. Y escuchen esto, cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos
Y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. ¿Acaso no dice el camino a Cristo que la oración es el tanque de oxígeno que tú y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos viviendo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estar a Dios? Solo tú y yo sabemos cuánto tiempo le dedicamos a estar a solas con Dios. ¿Por qué Dios me trajo a este país? ¿Para hacer plata? Yo sé el propósito de muchos hermanos. Unos quieren seguir estudiando. Y cuando dicen, no, hombre, negro, ¿acaso no dice la Biblia que Él es el dador? ¿Que Él es el dueño del oro y la plata? ¿A dónde estamos? Ponte en el lugar del papá de José Hernández, un campesino. ¿Qué medios tenía para mandar a este muchacho? Si con costo lo mandaba a la escuela, porque él tenía que ir a trabajar con ellos para ganarse el pan de la familia. En mi trabajo hay un hindú que él tiene 3 trabajos porque él le está ayudando a su familia. No sé cuál será la situación de su familia en India. En cambio, tengo otro compañero de Vietnam que nació aquí y él fue a pedir a Recursos Humanos que le dieran 4 días porque estaba muy cansado. Y los que tienen el privilegio de tener un estatus en este país no quieren trabajar. Y los que no tienen estatus migratorio quieren echarle ganas. Ay, hermanos, el día que desaparezca welfare, unemployment, que Dios nos ayude. Yo le he dicho a muchos hermanos que en México tienen la bendición que no tenemos en mi país, el 70 y más. Mi suegra nunca ha trabajado, siempre fue ama de casa, pero como ya tiene la edad, está recibiendo 4,000 o 5,000 pesitos. Pero en El Salvador no existe ni el 70 más ni el 70 menos. El que trabaja come y el que no trabaja no come. O se queda esperando que allá la familia de la United States o de Canadá mande su chequecito para comer. ¿Y qué cuando no hay cheque? A veces mi hija me dice, papá, ¿y qué vamos a comer ahora? Vamos a comer aire. Y me dice, ¿cómo así? Pégale todas las mordidas que quieras, mi amor. En Patriarcas y Profetas, sí voy a usar el libro porque no lo escribí. En la página 74, hablando de Enoc, miren lo que dice la sierva. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir en los que lo oían. Ya estamos viendo los perfiles de Enoc, porque cuando aún hablaba la gente, como que el miércoles vino una italiana, la conozco de años,
Tiene estudios bíblicos con la Hare Krishna. Tiene estudio bíblico con judíos, con hindúes. Y nos pidió que oráramos porque estas almitas están deseosas de Dios. Judío, Hare Krishna. Y les entregó el conflicto de los siglos y felices por el librito. A manera de pensamiento, no levanten su mano. ¿Hemos leído el libro del conflicto de los siglos? Ahí en ese librito vamos a encontrar la respuesta a la gran pregunta de Apocalipsis. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Si quieren saber, les queda de deber. Y ahí hay más libros, y hay la entrada, la salida también, si se lo quiere llevar. Sigue diciendo, algunos prestaban oído a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado. Pero las multitudes se mojaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. E igualmente, la última generación, como dice el pastor Sánchez, ojo al tambor. La última generación no prestará atención a la advertencia de los mensajeros del Señor. Ustedes saben que una de nuestras iglesias fue a Israel. Todavía la hermana me preguntó, oiga hermano, escuché que usted va para allá. Yo no sé, le digo, bueno, si alguien me paga, voy. ¿Y saben cuánto costó ese viajecito a Israel, a las Tierras Santas? $8,000. Y yo le decía hoy a los de la clase, en estos momentos, ¿cuántos queremos ir a las Tierras Santas? Aún si nos pagan. Mi esposa dice que no. Y todo el mundo quiere ir a caminar donde Jesús caminó. Vámonos para las Tierras Santas. El hermano Christopher se rasca la cabeza pensando si voy o no voy. ¿A qué cosas tú y yo le estamos poniendo atención? ¿Qué más cosas queremos ver? Hay un hermanito que me dijo a mí, ¿sabe que mi niño sueña con ir a la escuela adventista? Y en todas partes del mundo, sea aquí o allá, la cosa es la misma, bien barata. Y si vas a la universidad, todavía más barata. La hermana Cecilia dice que es mentiroso el hermano Cruz. El que sabe, el que se metió en esas camisas de 11 varas, sabe. Yo sé de muchos padres. Hebreos 11, 5 y 6 dice lo siguiente. Que por cierto, a mí me gusta exponer atención a los predicadores. Un miércoles vino una hermanita humilde, sencilla, nos habló que deberíamos pasar 1 hora meditando en los últimos días de la vida de Cristo. Después vino otro hermanito, un niño pobre que no tenía que comer, aguantando frío. Le dijo, tú llegas a este lugar, le dijo el policía, y cuando llegues, recítale Juan 3:16. Después, el predicador del sábado, ¿cuál es tu fe? Ajá. Y ayer, la persona que predicó dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe, hermanos, que para el día de mañana tengamos trabajo? Pero miren lo que hizo este varón de Dios, a dónde él puso su mirada.
Hebreos 11, versículos 6, 5 y 6. No sé por qué solo el libro de Apocalipsis se me viene. No quiere salir Hebreos. Versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver qué. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, no sé en qué Apolo, si el 11, el 12, el 13, no sé cuál. Y antes que fuese traspuesto, antes de que se fuera como astronauta para el espacio, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. ¿Cuál es tu Dios y mi Dios? Si te gusta la lectura, ve a leer un llamado solemne en Testimonios para Ministro, página 444. La mensajera dice que mi ídolo puede ser mi esposa, mis hijos. ¿Y ahí? ¿Quieres saber? Testimonio para Ministro, página. Una elevada norma se llama el capítulo. Léanlo. ¿Quién es tu Dios? Lo que no se propuso agradar a Dios. Porque ese niño llamado Matusalén, que por cierto su nombre era profético, que cuando él muera vendrá. Sí, ciertamente vino el diluvio cuando él murió. Eso significa Matusalén. Versículo 6. Pero sin fe es posible no solamente agradar a Dios, mucho menos ir al espacio. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aún en este país, en circunstancias adversas, difíciles, se puede con la ayuda de Dios. Por eso Pablo escribió esas palabras sagradas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo como humano no puedo. Lo he intentado muchas veces y he fracasado. Pero con la fe de mi Cristo, todo le es posible al que cree. Existe la pregunta: ¿por qué Enoc no vio la muerte? Si era pecador como tú y yo. Miren lo que la sierva del Señor dice en Review and Herald del 3 de marzo de 1874. A partir de Adán, unas pocas personas de cada generación resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que estaba en el poder del hombre, hacer y ser. Cristo, obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás, Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser. Y aquí está el secreto: mediante la fe en Jesucristo, si eligiera hacerlo. No la fe tuya ni la fe mía, la fe de Jesús. Jesús, como hombre, él no entendió completamente
Pero en sus momentos más difíciles, como tú y yo que tenemos momentos difíciles, dijo esa oración: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa era la fe de Jesús, la fe de Enoc, la fe de Elías. Querían agradar al Padre Celestial. Yo le decía a la hermana Zulma esta mañana, a mí no me tocaba predicar hoy, sino el próximo sábado. Pero siempre cuando no estoy en el programa y me dan la predicación, hay un momento especial en mi vida. Esta semana, todos los hermanos, incluido mi padre, murieron. Pero mi abuelo, fuera del matrimonio, tuvo 2 hijos. Y el martes murió de esos hermanos por parte del abuelo, murió el 26 de octubre, un año exacto, recordando la memoria de mi querida madre, que no la pude ir a ver, ni tampoco estuve en su funeral. Y mis hermanas, hasta el día de ahora, lamentan la ausencia de ella. Y hoy, 4 de noviembre, el que fue en vida mi padre estaría cumpliendo años. 4 de noviembre. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta en esta mañana. La Biblia me dice los perfiles de los que van a ir al cielo sin ver la muerte. Apocalipsis 14. Del 1, 3, 4, 5 y 12. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aunque yo ande vestido de esta manera en esta mañana, no me va a salvar para nada. Ese traje de astronauta Jesús lo está ofreciendo al que quiera. ¿Quién lo va a alcanzar? Vayan y escuchen lo que José Hernández Moreno le dijo a la juventud de México. ¿Quién tiene 20,000 millones para mandar a su hijo a un viaje al espacio? Versículo 12.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi deseo y oración en esta mañana, somos pecadores, sí, pero Cristo nos puede dar la victoria. Y si a Él le parece bien que estemos entre ese grupo de los que no van a ver la muerte, amén, aleluya. Pero si no, también los que duermen resucitarán y irán al cielo, hermanos, y no con naves espaciales. No sé cómo el Señor, qué motor nos va a poner, no lo sé. Pero una cosa sí sé. Querido joven, querido niño, que nadie te diga que no se puede. Y si haces de Jesús tu mejor amigo, nosotros el día de mañana, quizás con el hermano Vázquez, vamos a tener la dicha en esta tierra de ver a muchos llegar lejos. No porque sean inteligentes, sino porque le echaron ganas en Cristo Jesús. Y los que estamos ya mayores de edad, podemos ir al cielo, hermanos. Pero necesitamos estudiar los perfiles de Enoc y Elías. Porque podemos ser aquellos que sean traspuestos sin ver la muerte. Que nadie te diga no se puede. Porque en Cristo Jesús sí se puede. Que el Señor los bendiga. Querido y bondadoso Padre, cuán alegría estar en tus atrios. Padre Santo y querido, aquí están tus hijos, los cuales tú entregaste tu vida para que todos fuéramos salvos. Bendice, Señor, a David, a su amigo que acaban de entrar. También para ellos es el reino de los cielos. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y aún en los momentos más difíciles que nos tocará vivir en esta tierra, Jesús será un refugio en el tiempo de la dificultad. Que al retirarnos, pero no de tu presencia, podamos sentir el amor y la paz que solamente Jesús puede dar. Bendícenos y guárdanos del mal. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.